Gure erabakia izan da urrezko domina izatea Angel Olaran. Angel Olaran da Hernaniko misiolari bat, Bukron dagoena Etiopian, oso persona ezaguna da, eta gure partetik behintzat konsiderazio pare bat egin zein izan didan arrazoi nagusiak berari eskaintzeko aurtengo. Angel Olaranek daukan perfil hori da, esango gunduke, Gipuzkoa solidario honen ordezkaritza hoberena, oparoena, indartsuena, potenteena. Guk egiten dugun estimazioa, orain dela gutxi atera zen, gutxi gora egon daitezkela 500 bat misiolari Gipuzkoar mundu guztian zehar. Eta orduan ziurrenik ezagunena, batipat Espainiar Estadu mailan, baina baita ere nabarmen Euskal Herrian eta Gipuzkoan Angel bera dugu. Bere perfila dalako lan perfil bat, baina baita ere komunikazio perfil oso zabala daukelako. Eta egia esan baita ere ugaritzen ari dira ONG-ak bere izena hartzen dutenak eta bere babes bezala planteatu da daudenak. Orduan, nik uste dut gure partetik behintzat ordezkari bat izango litzateke Gipuzkoa solidario horren ordezkaritza hoberena bezala. Guretzako oso pertsona hunkigarria da, eta ezaguna den neurrian, da gerozta ezagunago den neurrian, ordun eta hunkigarriagoa. Eta bigarren ideia da bere ekintzekin, eta bere hitzekin baita ere, gu guztioi, mendebaldekoei eta gipuzkoarrei, gipuzkoar oparo honi baita ere, ematen digula gure kontzientzietan ikaragarrizko zaplazteko bat. Bere hitzak ez dira karitatezko hitzak, baizik dira justiziazko hitzak. Eta orduan egiten du mendebaldeko gizarteari buruzko oso irakurketa kritikoa, oso gogorra, eta orduan gure kontzientzientzako kolpe oso importante da. Guk horregatik uste genuen, elkartasunarekin batera, ikuspegi kritiko hori, kontzientzi kritiko hori nabarmentzea ere oso importantea. Estamos hablando, por lo tanto, de lo mejor del territorio de Gipuzkoa, que es un territorio solidario, y dentro de esa solidaridad pues hay personas que lo dejan absolutamente todo, como lo hizo el propio Ángel. Ya conoceréis en su perfil que comenzó su vida trabajando en un banco y dejó todas las comodidades del mundo guipuzcoano occidental y se fue pues a una de las zonas más pobres, si no es la más pobre del mundo, a desarrollar un trabajo que ha sido realmente impresionante y además de una eficacia encomiable, un poco a la guipuzcoana también, ¿no? Un colectivo de aproximadamente 500 misioneros diseminados por todo el mundo y es una especie como de representante, ¿no? Nosotros quisiéramos también que fuera un representante de esa tarea que desarrollan cientos y cientos de guipuzcoanos y guipuzcoanas de solidaridad, saliendo de su tierra y trabajando y uniéndose con otros pueblos que tienen una situación realmente muy dura. El perfil de Ángel Olaran tiene también un componente crítico con nuestra sociedad que no podemos ocultar. Además, estuve hablando con él ayer y aparte de mostrarse abrumado y querer quitarse mérito, que suele pasar además en este tipo de perfiles, yo le dije que más allá de un honor, también tenía que ser el acto del 23 de diciembre, que va a ser el día en que se le va a conceder la medalla de oro del territorio, va a ser también una posibilidad de comunicación para él, de altavoz para su visión, que es extraordinariamente crítica con nuestra sociedad, con la sociedad occidental, que vive en una opulencia que es profundamente insolidaria con los países pues más pobres, más desfavorecidos, y al final lo que hace es hacer una crítica al propio modelo de desarrollo del mundo occidental y al propio modelo económico, que permite que miles y miles, se habla de por encima de los 20.000 niños y niñas que fallecen todos los días como consecuencia del hambre y las enfermedades, producto también de un sistema injusto que no contempla esa situación. Y por lo tanto, las palabras de Ángel Olaran son una bofetada a nuestras conciencias. Y yo también quisiera subrayar esa cuestión, más allá de la tarea ingente que desarrolla en Bucro y sus alrededores,
con el apoyo pues, de diferentes ámbitos, entre ellos también el de la Diputación. Estamos hablando de una persona que tiene realmente una proyección universal en el mensaje que desarrolla y en su capacidad de comunicación. Luego, yo realmente, para finalizar, tengo que decir que estoy muy satisfecho y muy orgulloso de esta persona y también de la medalla de oro que vamos a conceder este año.